Vamos a conversar con el magíster Andrés Jaramillo, docente y estratega de comunicaciones. Él está hoy día con nosotros porque hay que seguir analizando el debate, y más que el debate, el post-debate, cómo se han venido comportando las redes sociales, particularmente X, ¿no? Una vez que ya terminó el mare magnum del domingo. Magíster Jaramillo, ¿qué tal, Andrés? ¿Me está escuchando? Perfectamente, Jimmy, muy buenos días. Muchas gracias. Andrés, ustedes han hecho un análisis, un seguimiento de cómo se ha venido comportando el ciudadano en redes sociales, sobre todo X, Facebook, YouTube, qué sé yo, quizá en menor grado Instagram. ¿Cómo han visto, cómo se han portado las redes? ¿Qué nos dicen las redes en estos días? Primera consideración, Jimmy. La conversación generalmente era mucho más grande, había mucho más volumen de conversación en torno al presidente candidato Daniel Noboa. Y la conversación en torno a la candidata Luisa González era mucho menor. En parte porque teníamos más candidatos de los cuales la gente estaba hablando en la esfera digital, no solamente una red social en particular. Y lo que vemos es que luego del debate, esta conversación que tenía una brecha muy grande de distancia, poco a poco se ha ido acortando, a tal punto que ya vemos que hay una diferencia pequeña, digamos, en términos de volumen. Fíjate que Daniel Noboa en la última semana, ojo, estos datos son de la última semana de la esfera digital con corte ayer a las 12 de la noche. Correcto. Daniel Noboa tuvo 50,200 usuarios hablando de él. Ojo, no quiere decir que haya tenido seguidores o que personas... son personas que en algún momento escribieron algo en cualquier plataforma y escribieron el nombre Daniel Noboa. Versus Luisa González, que tiene 42,800 usuarios. Es decir, estamos viendo ya una diferencia bastante corta, que antes era mucho más evidente. Es decir, teníamos conversaciones o momentos en los que incluso el candidato Daniel Noboa duplicaba la conversación con relación a lo que tenía Luisa González, y vemos que se está cortando esta conversación y se está cortando el volumen entre ambos candidatos, Jimmy. Ahora, Andrés, pero esta conversación básicamente es la pura y dura política de X, o estamos hablando también Facebook, Instagram, ¿en qué otras redes? El análisis precisamente es de toda la esfera digital, es decir, Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook, absolutamente todas las redes sociales e incluso los portales digitales, los servicios de streaming, entre otros recursos. Es decir, siempre y cuando esté en algún espacio de la esfera digital, vamos a poderlo capturar precisamente con esta herramienta que nosotros utilizamos, que es Go Social Suite. Y lo que hacemos nosotros es ordenar esos datos y analizarlos. ¿Qué nos dicen estos datos de esta semana que acabamos de hablar? Porque puede ser que tengan mucha conversación, pero que no necesariamente esa conversación sea positiva. Y en este caso, miren lo que está pasando con Daniel Noboa. El 37,02% de esa conversación es positiva, versus un 36,71% de Luisa González que es positiva. En otras palabras, tenemos casi que un empate de sentimiento entre ambos candidatos. Empate técnico, digamos. Casi que un empate técnico en sentimiento, es decir, están muy parejitos ambos en cuanto a sentimiento. ¿Por qué es importante el sentimiento? Porque cuando le preguntamos a una persona si va a votar por un candidato, si le cae bien, etcétera, generalmente cuando uno hace estudios offline, es decir, en calle, cuando está preguntando a la gente, a veces las personas están tentadas a decir lo políticamente correcto, es decir, lo que quiero que el encuestador escuche. No obstante, en redes sociales la gente es más natural. Se expresa incluso no solamente con palabras, se expresa también con emoticones. Y lo que nosotros hacemos es ir capturando estas expresiones de la gente para poder medir el sentimiento. ¿Qué pasa con el sentimiento negativo, Jimmy? En el caso de Daniel Noboa, 54%, y en el caso de Luisa González, 50%. Es decir, una brecha de diferencia bastante corta en el sentimiento, incluso negativo. Ahora bien, ¿de qué habla más la gente sobre Daniel Noboa y sobre Luisa González? Seguramente hay uno o dos temas que dan vueltas alrededor de la figura de Noboa e igualmente de Luisa González. Y están claramente identificados, al menos lo que ha pasado en los últimos días. En el caso del presidente Daniel Noboa, la fotografía en donde aparece con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en el caso de Luisa González, el pacto, la unidad, la alianza que se suscribió, de hecho, apenas hace pocas horas con el movimiento indígena.
con varios matices, ojo, con varios matices, porque en el caso de Donald Trump, la conversación es mucho más pequeña. Tenemos 8.300 publicaciones que se han hecho con respecto a ese tema versus 62.200 publicaciones que se han hecho sobre el tema del movimiento indígena. Es entendible, es decir, una fotografía o una visita a otro país no tiene tanto impacto en la epidermis, en la gente, en la conversación orgánica, como lo que implica un apoyo de un movimiento indígena. Ahora, te decía yo, hay varios matices. El anuncio de que se haría el pacto tuvo mucho más impacto que el acto mismo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no asistió Leonidas Sisa. Esto hizo que de alguna manera se vea esta ausencia, aunque haya estado virtualmente, pero que se vea esta ausencia como un mal gesto, como un tropezón dentro de lo que había significado el anuncio de que efectivamente la Revolución Ciudadana iba a tener el apoyo del movimiento indígena. Es decir, tú sí percibes, o por lo menos de tu lectura digital, sí quedó esa sensación de que hizo falta la presencia física de Isa, ¿no? Absolutamente, y es evidente, cuando nosotros vemos el anuncio en donde aparece Isa y Luisa González, vemos que se dispara el sentimiento, la conversación, las publicaciones, y ayer que se habla precisamente le da incluso un matiz negativo al evento. Precisamente los titulares no fueron "se sella la unidad", los titulares fueron "Isa no estuvo en el evento de la unidad". Claro. Ahora, Andrés, ¿qué peso van a tener en esta segunda vuelta las redes sociales? ¿A dónde tienen que apuntar? ¿Hacia dónde tienen que apuntar los candidatos para lograr pellizcar ese poquito de votos que quedan por ahí flotando de los candidatos que sacaron un porcentaje menor, y por ahí algo de los ausentes, de los que votaron nulo, qué sé yo? ¿Qué tienen que hacer de diferente? Es muy importante entender que aunque las redes sociales y el espectro digital cada vez tiene más peso en la decisión del voto, no es el único elemento o no es el único factor que incide en la decisión. ¿Cómo tomamos la decisión de votar los ecuatorianos? Primero, cada vez más tarde. Es decir, hay ecuatorianos que tomamos la decisión incluso el momento en que estamos en la urna. Por eso es importante hablarle a la gente hasta el último segundo de la campaña electoral. Claro. El segundo elemento tiene que ver con las conversaciones que provocan en los últimos días, sobre todo con nuestros cercanos, es decir, nuestros amigos, nuestros familiares, con la persona de nuestros círculos íntimos, con quienes conversemos al final y que de alguna manera influyen en lo que nosotros finalmente hacemos en las urnas. Entonces, hay un grupo muy importante que son los indecisos, es decir, la gente que todavía no sabe por quién votar, porque la persona que va a votar en contra de Noboa ya está convencida. O sea, ahí no hay que perder el tiempo. Está absolutamente segura que va a votar en contra de Noboa. Igual las personas que van a votar en contra de Luisa González están absolutamente convencidas. Ahí ya no hay nada que hacer, Jimmy. Hay que llegar a esos indecisos. Pero para llegar a esos indecisos hay que saber de qué están hablando esos indecisos. Hay un tema fundamental que no lo han abordado directamente los candidatos y que es de mucha preocupación, y lo hemos visto como una constante en toda campaña, Jimmy, es el tema de la migración. Es decir, esta urgencia, esta necesidad que sienten muchos jóvenes. Fíjate que son jóvenes que incluso tienen su título universitario, que han hecho un esfuerzo para poder cumplir con todos los requisitos, tienen una excelente carpeta, pero no consiguen trabajo, no tienen oportunidad. Los jóvenes salen de la universidad con una profesión y no saben qué hacer, porque no hay plazas de trabajo y se han visto en la necesidad de migrar o creer que migrando pueden haber oportunidades que no las están encontrando en el país. Este tema vinculado con la falta de empleo, de oportunidades, conectado con la migración, ha sido uno de los más importantes en la gente, pero también de los más ausentes en el discurso electoral. Es decir, allí está un nicho al que deberían apuntar los candidatos. Además que no es cualquier nicho. En una elección tan cerrada estamos hablando de un porcentaje aproximadamente de un 10-9% de personas que no han decidido y que efectivamente están atravesando por una serie de problemas a la cual están necesitando que cualquiera de los dos candidatos le digan cómo lo vamos a resolver, o que al menos le brinde o deje sembrada un elemento de esperanza de que efectivamente con uno u otro candidato podría cambiar.
Pero ¿cuál es el sentimiento general? Fíjate que el sentimiento negativo para ambos candidatos de igual forma es muy alto. Y es porque la gente lo que nos dice en la esfera digital es, gane quien gane, igual el país no va a cambiar. Nada va a Claro, cambiar, nada va a mejorar. Entonces hay una pérdida de fe en los ujú, políticos, en los partidos políticos y en el sistema, lo cual es muy grave, evidentemente. claro que sí. A ver, la última consulta. No sé, Andrés, si ustedes han medido cuánto impacta en la gente, en las redes, la opinión de los periodistas, de los medios digitales, de los medios de la televisión abierta. ¿Cuánto impacta? ¿Qué peso tiene la opinión de los periodistas? Mira, No hicimos un personalicemos, ¿no? En estudio, general, en general. no tanto digital, hicimos un estudio con los colegas de estrategas en octubre del año pasado. Ajá, Miento, sí, en octubre del año pasado, estoy muy bien. ya, Y mira, la opinión de los medios de comunicación y periodistas era el mismo porcentaje que la de los empresarios, que es un dato ya. importante, y estaba por debajo del 25%. Eso es lo que pesa. ¿A quién le daban más credibilidad? A los militares. Por eso en algún Ah, momento sí. hubo una fuerte comunicación, una fuerte política, una fuerte línea, incluso desde el oficialismo, de mostrar a los militares en las calles, de mostrar en los operativos, hasta que pasó este capítulo triste que nos ha Ujú. dolido mucho de los 4 niños de las Malvinas, en donde ahí cambió. Pero los periodistas están al mismo nivel que los empresarios, con un porcentaje de credibilidad y de influencia muy, muy, muy por debajo del 25%. Y por debajo, pues, de la iglesia, de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿verdad? Exactamente, la iglesia, las Fuerzas Armadas, incluso el movimiento indígena está mucho más alto que lo que influye efectivamente en los periodistas. Y no se diga el tema de los creadores de contenidos, ¿no? O sea, hay Ujú. creadores de contenidos, influencers, que sin ser periodistas o sin ejercer en estricto sentido el tema de verificar, contrastar, contextualizar, profundizar, tiene mucha más comunidad, tiene mucho más impacto y lo estamos observando. Además, Jimmy, mira, cada vez hay más creadores de contenidos que periodistas. Sí, pues. Bueno, gracias a Andrés Aramillo, muy útil conversar contigo. Abrazo grande, Andrés. Siempre un gusto, Jimmy, una excelente semana.